Hola, ¿qué tal, morrockers? Soy Ángel Sardiki, cero con número. Y el día de hoy voy a hacer una video reacción porque estaba viendo por ahí algunos cortos de una plataforma, el cual me llamó mucho la atención unos videos de autorreflexión, podríamos llamarlo de esa manera. Y pues bueno, no voy a hacer tanto preámbulo en esto, así que vamos a analizar un poquito ese tipo de videos. Así que pues bueno, les voy a poner el primero. No sé por lo que estás pasando, pero sé cómo se siente el dolor. Sé lo abrumadora que puede ser la vida y lo difícil que es seguirle el paso. Pero no hay razón para que te castigues de esa manera. Y sé que no es nada fácil entender eso cuando tu mente te dice que eres insuficiente, que no mereces amor, y ese miedo en el pecho se vuelve tan inmenso que parece incontrolable. Pero eso no es cierto, porque eres una persona valiosa, amable, que simplemente está tratando de mejorar, aún con todas sus heridas. Y aunque no lo creas, hay mucha gente a tu lado que te nota y está orgullosa de ti. Nunca subestimes la relevancia de tu existencia en este mundo. Pues bueno, nuevamente lo vamos a repetir con pequeños fragmentos para que ustedes más o menos vayan viendo. Este video con este mensaje es de Kazur Roard, que si no me recuerdo es chileno o algo así. Creo que sí es chileno. Y bueno, este cuate de alguna manera empezó haciendo videos bueno, videos animados de videos musicales, fragmentos, pero después él empezó con esto a inspirarse y empezó a hacer nuevamente sus videos, pero con sus frases. Entonces, nuevamente vamos a repetir este video. La verdad es que sí me llama mucho la atención. Dice, no sé por qué está... No sé por lo que estás pasando, pero sé cómo se siente el dolor. Sé lo abrumadora que puede ser la vida y lo difícil que es seguirle el Acá te paso. dice que pues, la vida es muy abrumadora y que pues no te debes de castigar. A veces, muchas veces la vida, pues tú crees que cuando te sale todo mal, pues normalmente es porque hay un castigo divino o hay alguna parte que no encaja en tu vida. Sin embargo, pues las circunstancias no siempre son las mismas de uno o de otro. Así que a veces es más complicado de algunas personas que podamos sobresalir ciertamente con cuestiones económicas y otras, pues bueno, pues que la vida le ha dado todo, pero a veces, a pesar de que puedes tener mucho dinero, pues muchas veces no tienes pues el autoestima adecuado, o a lo mejor aquí interiormente, que son los sentimientos, pues no son los también como los que tú o los que pretendes que debería de ser. Pero no hay razón para que te castigues de esa manera. Y sé que no es nada fácil entender eso cuando tu mente te dice que Acá eres te dice, insuficiente. sé que no es fácil entender cuando tu mente te dice que eres que dice que eres insuficiente. Entonces sí, muchas veces, y a mí me suele pasar que, pues bueno, puedo tener mucha creatividad, pero al ser hijo único, pues de repente pues me gusta dibujar, me gusta escribir, actualmente pues los videos, y muchas veces tanta creatividad también te puede estancar y no hacer nada. Y pues te empiezas a frustrar porque no concretas algo. A veces, muchas veces necesitas alguien más que te ayude, alguien más que te diga, oye, está padre esto, pero pues bueno, es parte que también de cómo nosotros nos podamos abrir a las personas. Vamos a seguir viendo un poquito más esta autorreflexión, Que que no no mereces mereces amor. amor, y ese miedo en el pecho se vuelve tan inmenso que parece incontrolable. Pero eso no es cierto, porque eres una persona valiosa, amable. Acá te dice que tú eres una persona valiosa, amable. Pues claramente todas las personas somos valiosas, amables, pues bueno, las circunstancias a veces van cambiando y nuestras reacciones pueden ser totalmente agresivas, lo contrario de lo que a lo mejor pues en algún momento pues podrían considerar que eres amable,
y a lo mejor te agarran, como dicen, en tus 5 minutos y pues ahí esa persona amable se vuelve lo contrario, ¿no? Y pues bueno, vamos a esto que dice que que simplemente está simplemente tratando está de tratando de mejorar. mejorar, aún con todas sus heridas. Y aunque no lo creas, hay mucha Y gente esta a tu parte lado. que les comentaba anteriormente, hay mucha gente a tu alrededor que te puede ayudar. Sin embargo, la decisión es tuya porque a pesar de que hay mucha gente que te puede ayudar, si tú no permites entrar a tu círculo, a tu vida, pues por más que te estén insistiendo, hasta rogando, pues aquí lamentablemente pues no vas a poder avanzar. Siempre la solución la tenemos uno mismo. Es más, cuando vas al psicólogo, mira, y estoy hablando de la total ignorancia de la psicología, que a lo mejor tuve en algún punto conocimiento por ciertas personas con las que me junté, pero cuando tú vas al psicólogo, pues dices todo lo que te está agobiando y en algún punto de la vida, o en algún punto más bien de la plática, te dice ciertos, ciertas cosas que te van guiando, pero la realidad es que la persona que tiene la respuesta siempre vas a ser tú. Solamente los psicólogos son unos guías profesionales y tienen ciertos estudios, pero la respuesta siempre, siempre la va a tener uno mismo. Que te nota y está orgullosa de ti. Nunca subestimes la relevancia de tu existencia en este mundo. Y pues sí, en este punto que te dice nunca subestimes, el, nunca subestimes la relevancia de la existencia en este mundo es porque en realidad pues tú como persona eres muy valiosa. Tal vez si estás en un momento de depresión, lo que vas a creer es lo contrario, que no, tú no tienes o tú no sirves para nada, para qué estás en este mundo. Y muchas veces a lo mejor todos en algún momento hemos llegado a tocar ese punto, el por qué existir. Les voy a poner otro rápidamente que también me llamó mucho la atención. Creo que es un poquito más corto, que también es de esta misma persona, de quien les estaba comentando, de Kasur Roart, que ahí lo pueden buscar también en algunas de las plataformas que hacen video cortos. Y pues bueno, le voy a poner el video completo, son 13 segunditos rápido, véanlo y ahorita opinamos. Hey, solo quería recordarte, nadie te preparó para lo que tuviste que pasar. No había forma de que estuvieras preparado para eso. Y aún así lo manejaste con gracia. Y aún así hiciste lo mejor que pudiste. Y con eso basta. Bueno, fíjense, muchas veces lo que les estaba comentando ahorita, lo de la cuestión de la psicología. Hay personas que te quieren, que te aprecian, que te aman, y a lo mejor tú no te das cuenta. Y hay veces, muchas veces, nosotros somos las personas que podemos ayudar a los demás. Lamentablemente, o no sé, por circunstancias, tanto trabajo o estudios, pues muchas veces estamos saturados de tanta información. Y pues esta parte, ¿no? Que les voy a poner esta parte, dice, hey, solo quería recordarte, Hey, solo quería recordarte, nadie te preparó para lo que tuviste que pasar. No había forma de que estuvieras preparado para eso. Y aún así lo manejaste con gracia. Y aún así hiciste lo mejor que pudiste. Y con eso basta. y efectivamente muchas veces nosotros no estamos preparados para ciertas circunstancias de la vida, porque puede fallecer alguno de tus familiares, algún amigo, a lo mejor no pudiste ayudar a la persona como tú querías, y esa parte, eh, pues muchas veces te echa la culpa, cuando en realidad ya volteas, ves hacia atrás qué fue lo que pasó, hasta dónde estuvo tus posibilidades de
poder enfrentar esa situación y pues muchas veces nos echamos la culpa, lo cual no debería de ser, porque las circunstancias a veces nosotros no tenemos todas las habilidades para poder generarlas en caso de algún familiar que entre a algún hospital. Pues tú no eres si tú eres doctor, pues a lo mejor pues podrías atenderlo, pero en caso contrario, pues no. Caso que a lo mejor haya un accidente y que en su momento estuvo algunos minutos antes que tú, tampoco puedes controlarlo. Hay ciertas circunstancias que no puedes hacer tú cosas, pero lo rescatable de todo esto es que tú en su momento estuviste con esa persona. Y si no lo valoran en algún punto de la vida, si no ven la presencia tuya, pues bueno, tampoco es el estar buscando qué tanto te van a regresar lo que tú diste de corazón, que eso es lo más importante. Y pues bueno, en esta ocasión voy a dejar solamente estos dos videos. Posteriormente, si les gustó, en la parte de abajo vamos a ver un poquito más. Viene también por ahí un video similar a lo que les estoy presentando por parte de este canal. Así que, pues bueno, los voy a invitar a que se suscriban. Vamos a ir a las fiestas y ferias próximamente de algunas partes de la República Mexicana. Así que suscríbete, dale la manita de like. Muy importante, suscríbete, por favor, porque si no, no podemos hacer más contenido. A veces lo que dice la creatividad requiere también de un impulso. Y mi impulso son ustedes, amigos. Soy Ángel CRDX, 0 con número. Y estamos en contacto.